Bien, yo les invito a que oremos al Señor y le pidamos que Él nos guíe y nos dirija en esta mañana para escuchar su palabra. Les invito a que oremos. Amado Padre, hemos venido aquí para celebrar la libertad que tú has provisto para nosotros en Cristo Jesús. De cómo, habiendo sido esclavizados del pecado, tú nos has dado libertad para adorarte, para amar, para servir al otro y para ir a predicarle a otros que solo en ti hay libertad. Reconozco mi incapacidad, reconozco, Señor, mis limitaciones para predicar y por eso te suplico que tu espíritu conduzca la enseñanza y estés trayendo claridad para llegar al corazón y sensibilidad a los corazones para recibir el mensaje. Te lo ruego, Señor, por los méritos de Jesús. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Historias de libertad. Así he titulado la reflexión de esta mañana. Y lo hago llevando un hilo conductor. Hace mes y medio estuve exponiéndoles que nosotros fuimos elegidos para la fecundidad, no para la productividad, porque los que se enfocan en la productividad terminan apresados en el consumo, pero el que se enfoca en ser fructífero se enfoca en el deleite de la vida. Juan 15. Jesse nos compartió que para que eso sea posible, nosotros debemos entender que somos habitación de su espíritu, que es quien realmente nos vuelve fructíferos. He querido aterrizar en Gálatas 5:22, donde están el fruto del espíritu, pero es una regla general que no es posible predicar una carta o una parte de la carta si no se abarca el tema general de ella, y eso es lo que justamente yo voy a hablar esta mañana, cómo el Señor nos ha hecho libres. Se está promocionando por allí una película, un estreno que se llama Sonidos de Libertad, que trata sobre cómo un agente de policía convida a otro para rescatar a niños que han caído en la trata de personas, que según los datos se está convirtiendo en el negocio más rentable de, de la criminalidad. Y yo he llegado a pensar, esto se pudiera evitar. No habría que contrarrestar a criminales si esos criminales lograran salir de la esclavitud del pecado para no cometer brutalidades. Y es justamente lo que plantea el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, a una sociedad pagana y perversa. Eh, y llegó para predicarles el mensaje liberador que produce el Evangelio. Y eso va de la mano con nosotros, que vivimos en una sociedad que cae presa fácil de los secuestradores de la verdad
y los tergiversadores de la verdad, que apelan a la manipulación con el fin de dañar y de cautivar al otro. Entonces, yo quiero decirles que el Evangelio nos trae convicciones de libertad. El Evangelio no nos deja ser manipulables y nosotros entonces podemos convertirnos en agentes libertarios para otros. Y el apóstol Pablo va a decirlo en Gálatas 1 y voy a invitarles a que leamos. En Gálatas 1, yo voy a hacer énfasis básicamente en los versículos 6 y 7, pero voy a leer del 1 al 10. Pablo, apóstol de parte, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que él plantea. Fuimos llamados a la libertad por medio de Cristo, pero él pasa del saludo, raro que él no hace intercesión por los Gálatas como lo hace con otras cartas. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea maldito. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo nos está diciendo que él está convencido del evangelio que lo atrapó a él y el evangelio que él predica. Pero en el libro de los Gálatas nos dice que luego de él haber predicado el evangelio de Cristo, el evangelio que liberta, llegaron unos tergiversadores que quisieron pervertirlo. Y Pablo va a defender el evangelio de Cristo como la noticia que libera al hombre pecador. Porque eso es lo que significa el evangelio. Buenas nuevas de liberación. Y en el Nuevo Testamento se hace tanto énfasis en la importancia del evangelio que aparece 72 veces. Y en esta carta aparece 11 veces. Y a todas estas, ¿de dónde Pablo saca el término evangelio para volverlo un término liberador? Lo saca del lenguaje político-militar de aquel momento. El evangelión era especie de un decreto donde se celebraba que un general de ejército ha conquistado al enemigo. O también se usaba cuando nacía el hijo de un gran emperador para decir que esa era la mejor noticia que existía. En el caso cuando nació Augusto César, dice que
salió el evangelión para decir que había nacido una nueva esperanza para la humanidad. Y por eso los evangelios de Lucas y de Mateo van a registrar el nacimiento de Jesús para decirle a aquella comunidad que no fue Augusto César el emperador que libera, sino Jesucristo, el verdadero Señor, que vino a darle solución a la gran problemática humana llamada pecado. Ese fue el mensaje que predicaron los evangelios, y fue el mensaje que transformó a Pablo y por el que Pablo entonces se comprometió a riesgo de su vida a predicarlo a todo pulmón, donde quiera que iba. Y en el caso de los Gálatas, el contexto de la carta de Gálatas es Hechos capítulo 13, primer viaje misionero. Eso ustedes lo van a encontrar en Hechos capítulo 13, del verso 38 hasta el 48, del verso 32, perdón, hasta el 38, donde él habla allí, si Jesse lo está proyectando, yo se lo voy narrando, donde él narra de que la resurrección de Jesucristo los libertó del pecado, asunto que nunca pudieron hacer las obras de la ley. Entonces, ese fue el mensaje por el que Pablo fue transformado y fue el mensaje que Pablo predicó a riesgo de su propia vida. Y que cuando los gentiles escucharon este mensaje, dice que se alegraban y celebraban, porque el pueblo judío se había puesto a predicar más sobre el legalismo que sobre la libertad que ofrece Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo dice que él, como fue rechazado por los judíos, se dedicó a predicar ese evangelio liberador a los gentiles. Y en el caso de los Gálatas, Pablo dice: oiga, ustedes abrazaron el evangelio de Cristo de una manera apasionada, pero estoy maravillado, verso 6, de que tan pronto lo hayan abandonado. Y por eso él escribe la carta, para reorientar a su membresía de la perversión en que habían caído por causa de esos maestros que vinieron a perturbarlo. Y él en la carta va a decir que hay dos maneras de pervertir el evangelio de Cristo. Es cuando se abraza el extremo libertino o el extremo legalista. Y en aquel tiempo, el pueblo judío acudió al legalismo porque esta gente estaba en una cultura pagana y la propuesta que ellos hicieron fue imponerles el legalismo judío. Y Pablo llega ahora con un mensaje renovado. No es el legalismo de la ley, sino la fe en la obra redentora de Cristo que nos hace libres de la ley del pecado y de todo tipo de paganismo. Y por eso Pablo lo que va a decir es: el evangelio de Cristo liberta al legalista y al libertino, aquel que ese evangelio pervertido esclaviza. Les repito, la propuesta de Pablo fue que el evangelio de Cristo liberta al legalista y al libertino, aquello que no pudo hacer ese evangelio pervertido.
Y del verso 6 al 10 voy a trabajar 3A, cómo el evangelio asombra a propios y extraños, cómo el evangelio advierte del peligro en que se mete quien lo pervierte y cómo se busca la aprobación divina. Entonces, asombro, advertencia y aprobación. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo como el primer cautivado, el primer atrapado, el primero que está asombrado de cómo él cambió de adentro para afuera. Y allí están las diapositivas que nos van diciendo que los cambios que asombran a propios y extraños nacen de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y nosotros justamente a veces cogemos el toro por la cola y empezamos a tratar de predicar a la gente para que cambie las conductas. Y la gente que se le pretende predicar para que cambie su conducta sin haber sido cambiado de adentro, pierde el año. Pierde el año. Y entonces, lo primero que Pablo nos va a decir con su propia vida es que el Señor le cambió su manera de pensar. Y de los versos 1, 11 en adelante, 13 concretamente, él va a decirles: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Oiga, este hombre era perseguidor de la iglesia, destructor de la iglesia. ¿Y cómo pasó él de perseguidor a predicador? Y en el rol de predicador, entonces pasó de perseguidor a perseguido. Es que el hombre que estaba afincado en una teología de que se era salvo por las obras de la ley, ahora llegó el evangelio y le dijo que se es salvo solo por creer en la obra redentora de Jesucristo. Y eso le volteó la vida. Y quiero hablarle en esta mañana a gente aquí que todavía puede estar parqueada en que se puede solamente ser salvo si hace buenas obras. Y eso es mentira. Las buenas obras sí son necesarias, pero como efecto de haber sido salvo, no como la manera de poder llegar a Dios. Entonces, lo primero que hizo el evangelio fue cambiarle su manera de pensar. Y enseguida viene un círculo más externo. Le cambió sus creencias.
Él creía que podía agradar a Dios practicando la circuncisión. Y eso era lo que predicaban los que estaban tergiversando el evangelio. Bueno, Cristo sí murió en la cruz, pero para terminar de ser salvos tienen que circuncidarse. Vaya mentira. Y ya ustedes saben que sí, Dios le había dicho a Abraham en la antigüedad que para estar en el pacto debía circuncidarse. Y yo hago la pregunta, ay, las mujeres qué, no entraban en ese cuento, porque las mujeres no se circuncidaban. Y entonces a esta gente se le olvidó que el Señor a través de los profetas decía, miren, no pongan énfasis, el verdadero significado de la circuncisión no es que se corten el prepucio. Y si alguien no entiende qué es prepucio, el capuchón, el cuero ese que tienen los penes de los hombres y que a algunos les resulta demasiado foco infeccioso y por eso terminan siendo circuncidados. A propósito, ¿cuántos aquí son judíos netamente que se han circuncidado? Que yo sepa, Jesse. Gaby se ríe. Bien. Se les olvidó que los profetas dijeron que no se circuncidaran tanto el prepucio, sino que se circuncidaran el corazón. Que el corazón no tuviese capuchones que generaran infecciones. El Señor empezó a cambiarle esa manera de pensar a Pablo, esa creencia. Y eso le cambió los valores, porque él estaba convencido de su rectitud moral, superaba a propios y extraños. Se consideraba celoso de las tradiciones judías y del cumplimiento de la ley. Mejor dicho, ese man no lo superaba a nadie. Eso era lo que él creía. Y el evangelio le cambió la conducta, porque el tipo, como tenía todo ese poco de pensamiento, todo ese poco de creencia y todo ese poco de valores, vaya valor que el hombre mataba. La conducta era de un matón, porque él fue el que dio autorización para que mataran a Esteban. Y él mismo dice ahí que él perseguía a la iglesia y procuraba destruir la fe. Y entonces el evangelio llegó a su vida y lo cambió. Y dice que él estaba asombrado de su transformación. Y la misma gente estaba asombrada. Decían, ¿sabe dónde encontramos eso? En el 1:23. Sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. El evangelio, cuando llega a la vida, transforma a propios y extraños. ¿Qué dices
de ti mismo al seguir a Jesucristo? ¿Ha llegado a cambiarte la vida o sigues como antes venías? ¿Qué dice la gente de ti, especialmente tu mujer? ¿Qué dicen de ti las mujeres? ¿Qué dice de ti el marido que tienes, mujer? Hijos, ¿qué dicen de ti los padres? Qué bueno sería que tú mismo pudieras decir, yo no soy ni sombra de lo que era antes. Yo era bandido, pero el Señor Jesucristo me ha cambiado. Yo era mentiroso, pero ahora digo la verdad. A mí no me importaba atropellar a nadie. Ahora me da temor atropellar a otro. Eso es lo que produce el Evangelio. Y yo quiero decirles de mí propiamente. Yo cuando pelado era cascarrabia. Los primos míos me los echaban y yo los cascaba. Y el Bonnie por ahí hasta me hace bullying, porque es que yo oía, de pelado, oía que si querían poner un perro bravo, que le dieran café con leche caliente. Y yo decía, yo me tomo el café con leche caliente. Pero saben, cuando Cristo llegó a mi vida, qué café con leche caliente ni qué nada. El Señor ha moldeado mi carácter. Y yo demoré perdido en la iglesia 17 años. Yo estuve en la iglesia, no probé mundo, no mujerié, no me emborraché, nada de ese cuento. No estuve en discoteca cuando ese tiempo no, creo que no había eso, había era baile. Y afortunadamente yo no asistía a esos bailes porque yo tenía un tío, un hermano de Bonnie, que ese tipo desbarataba todo baile. Entonces para mí el baile era sinónimo de pelea. Pero yo no había tenido encuentro con el Señor sino hasta los 17 años. Y por ahí desde los 15 hasta los 17 años, con la presión de grupo de los pelados, yo para no quedarme atrás, yo empecé a enamorar peladas, a ilusionar muchachas y a robarle besos a las peladas. ¿Oyeron? Malo. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, yo sentí dolor por eso. Y literalmente yo le pedí perdón a todas esas muchachas. Es lo que yo considero más malo hice. Ellos no sabían que habían tenido un pastor este, chicanero antes de conocer al Señor. Bueno, el Evangelio hace cambios estructurales, fundamentales, no de fachada en la vida. Y quien tiene cambios fundamentales en la vida se vuelve fructífero en la vida. Pero el apóstol Pablo ahora se encuentra asombrado de que ellos habían abrazado el evangelio y llegaron unos desgraciados a pervertirlo. Y tristemente,
lo que uno puede encontrar es que la perversión del evangelio no viene de afuera, brota de adentro. Y ya les anuncié que la perversión del evangelio se da por abrazar el legalismo o por abrazar el libertinaje. Y cuando Cristo no es el centro de la vida, se entra en apostasía. Estando dentro de la iglesia, los apóstatas están dentro de la iglesia. Y es cuando se va al extremo de el legalismo y se cambia a Cristo como centro por colocar otras cosas que no definen la vida. Por ejemplo, en el caso de la carta, ellos empezaron a defender las tradiciones en vez de la obra de Cristo. Desplazaron a Cristo por la circuncisión, ya se los expliqué. Y una cantidad de cosas más. Y los libertinos, entonces, lo que dijeron fue, Pablo predica la salvación por la gracia y no por las obras de la ley. Entonces, lo que le está dando es licencia a la gente para pecar. Y él dice, no, señor, en el 5:13 dice, no, ustedes fueron libertados para amar, no para pecar. Y esa es la esencia del evangelio, que cuando Cristo llegó a la vida, yo no tengo por qué exigirme y andar pisando como por una línea recta para no pecar. Yo he decidido no pecar porque Cristo me hizo libre y yo no quiero ofender ni quiero dañar al que me ha libertado. Y yo quiero decirles, una persona que ha sido liberada por amor, el resto de su vida se dedica a amar, no a dañar, porque el que ama no daña. Y, y en eso hay varios extremos, ¿no? De la gente que no confronta al que falla y si es legalista, le da un sacudón y lo echa para la Patagonia. Y el Evangelio nos invita es a confrontar en amor y a restaurar por su gracia. El legalista va echando a la gente a la paila mocha del infierno, a la última paila mocha del infierno. Y no está bien. En el caso, por ejemplo, eh, me le recordaba a Armando que antes el legalista, eh, nosotros vivimos eso, y que para que no hubiera adulterio entre los jóvenes, colocaban a los jóvenes de este lado y a las mujeres de este otro lado. ¿Ustedes creen que eso sirve para no adulterar? ¿Y cómo hacen en este tiempo? ¿Cómo se haría en este tiempo con las redes sociales? ¿Ya? ¿Y qué decir de la gente que no predica a Cristo, sino que predica más sobre fachadas, que no te pintes, que no te arregles, que los aretes, que el vestido, eso, eso no define el cambio de la vida? Y entonces el apóstol Pablo va a lanzar una advertencia. Ya dijo lo que produce el asombro de ser abrazado por el Señor, cómo cambia la vida. Entonces él le lanza una advertencia a la gente. Por eso, si alguien de nosotros les predica otro evangelio, sea maldito.
Si alguien les predica el legalismo o el libertinaje, es maldito, porque están desechando y teniendo en poco la obra de Cristo. Yo no quiero hacer énfasis en eso. Ya Él lo dice. Y qué peligro uno irse a los dos extremos. Y entonces Él hace la propuesta: busquen la aprobación de Dios, no el de los hombres. Porque justamente a Él lo estaban acusando de que Él era eh, ablandando el mensaje para ganar el afecto de los gentiles. Y Él dice: no, Señor, yo no ando buscando el afecto de nadie. Yo ando predicando es a Jesucristo. Porque si yo estoy enfocado en ganar adeptos por ablandar el mensaje, yo no soy siervo de Cristo. Y entonces el apóstol va a decir: el legalista sí anda enfocado en impresionar a la gente. Y pone de ejemplo al propio Pedro, que Pedro estaba convencido de la redención por la gracia y fue a visitar a los hermanos de Galacia y dice que comulgaba con ellos, comía con ellos, compartía con ellos. Pero cuando llegaron unos infiltrados del legalismo, entonces ya él dejaba de reunirse con ellos. Y Pablo dice: y yo confronté públicamente a Pedro y le dije que dejara de ser hipócrita, porque él estaba enfocado más en agradar a los hombres que agradar a Dios. Entonces ahí cabe la pregunta: al yo ser cristiano y vivir la vida que Cristo me ha propuesto, ¿en quién estoy enfocado? ¿En agradar a Dios o a los hombres? Finalmente quiero decirles que estamos llamados a predicar un evangelio centrado en Cristo, que realmente cambia al pecador de adentro para afuera. Ese evangelio que convierte a los hombres de perseguidores a predicadores, y que por predicar podemos pasar al rol de perseguidos. Ese evangelio que convierte al que destruye la causa del Señor en defensor de la causa del Señor. El evangelio centrado en Cristo no impone obligaciones, pero cautiva corazones que con amor responden sin mediciones. El evangelio centrado en Cristo liberta al legalista y al libertino de su vida de pecado para convertirlo en un movimiento de gente libre que se empeñe en libertar a cautivos en su vida de pecado. Que historias de libertad como la tuya se conviertan en ese movimiento que ha sido transformado de adentro para ir y predicarle a otros que también necesitan ser libres de su vida pecaminosa. Bien sea por estar en la orilla del legalismo o en la orilla libertina. Que el Señor nos ayude a nosotros a hacer historias de libertad que glorifiquen al Señor y liberen al hombre de su cautividad. Inclina tu rostro. Señor, gracias porque tú te diste a ti mismo.
para libertarme y libertar a todo el que cree de su vida de pecado. Señor, que nuestra vida cada día quede asombrada y cautivada por tu amor. Que nosotros nos volvamos contempladores de tu gracia y al tiempo nos convirtamos en proclamadores de ella. Que nuestros cambios sean de adentro para afuera y no estemos enfocados en cambiar fachadas de nuestra vida. Señor amado, yo te ruego que nunca, jamás caigamos en ninguno de los dos extremos, sino que sigamos tomados de tu mano, centrados en la persona de Cristo, quien realmente nos hace libres. Que nosotros no nos dejemos manipular de nadie, sino que nos dejemos convencer de tu palabra. Y Padre, que nuestro enfoque esté en agradarte a ti y no a los hombres. El Evangelio vino a nuestra vida a producir cambios estructurales y no cambios en nuestras fachadas de vida. Muchas gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén y amén.